Hola, hola, bienvenidos a una entrega más de esta temporada de testimonios que edifican. En esta noche tenemos un testimonio de una pareja maravillosa que hoy van a compartir con nosotros el poder de Dios. Les presento a Maylin y a Jonathan. Hola, muy buenas noches. Gracias, Eli, por la oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, Eli. Gracias por acogernos aquí. Es para mí de verdad un placer, una alegría, pues que ustedes hayan aceptado esta invitación, pero sobre todas las cosas, que quieran compartir con tantas personas lo que el Señor ha hecho en sus vidas y que a través de lo que ha hecho en la de ustedes, pues tantas personas que están ahí viendo, pues reciban esperanza y puedan creer que para Dios nada es imposible. Así que vamos a iniciar de inmediato y yo quiero que comiencen contándome sobre esta historia, sobre este testimonio de sus vidas. Y quiero iniciar contigo, Maylin. Amén, gracias, Eli. Quiero decir que esto es más que un agradecimiento a Dios, porque no es nada fácil sentarse a hablar sobre algo que te hace tan vulnerable. Así es. Cuando todos siempre queremos mostrarnos fuertes, brillantes y felices, es difícil, pero yo lo hago para la gloria de Dios. Amén. Y para edificar. Voy a empezar contando que soy una persona que le agradece la fe católica por su mamá, desde chiquita católica, que iba a la iglesia, pero no con un encuentro así de tú a Jesús. Siempre me sentía muy agradecida, muy bendecida, porque en mi vida han pasado muchas cosas buenas, y yo era de la que pensaba que Dios se trataba de que si yo me porto bien, todo me va a salir bien. Si yo hago la cosa por las rayas, así me va a tratar la vida. Entonces yo estaba consciente de que Dios me había bendecido mucho, un matrimonio por la iglesia. Conocí a mi esposo en el 2017, nos casamos 9 meses de novios. Tomamos la decisión porque ambos nos sentimos que estábamos seguros, que ya éramos profesionales y que ya era el tiempo de dar el paso. De ahí decidimos formar familia. Yo siempre quise desde chiquita ser madre. Y ahí cuando yo tuve mi primera hija, para mí eso fue el regalo más grande que Dios me dio. Ser mamá me llenó más que ser profesional, más que ser todo. Nos casamos por la iglesia, problema de adaptaciones, como en todos los matrimonios, un matrimonio que viene de una relación de noviazgo tan corta. Así es. Entonces luego un embarazo al poco tiempo, las hormonas, todo era un caos. Entonces el sacerdote que nos casó nos invitó a hacer un retiro de matrimonio feliz, como a los 2 o 3 meses de nosotros habernos casado. Cuando yo hice ese matrimonio, ese retiro de matrimonio feliz, lo primero que te explicaban era que la esposa necesitaba ser amado y el esposo respetado, que como pareja se tenían diferentes necesidades. Y en uno de los temas, los servidores dijeron que ella dejó su carrera profesional para seguir a su esposo. Y eso me resultó a mí tan chocante. Ahí tuve un choque con mi ego, porque yo era de la que dije, voy a ser profesional porque yo nunca le voy a aguantar nada a un hombre, porque yo quiero trabajar para mí, porque a mí nadie me va a pisotear. Entonces, cuando yo me encontré con esa realidad de que yo le decía, no, es que esa mujer tiene que estar equivocada, porque cómo ella me va a decir a mí que si Dios a mí me dio mis sueños, que eran querer ser actriz, yo tengo que ir a una granja. Eso no, o sea, yo tengo que hablar con ella, porque si Dios que hubiese querido que yo siguiera los sueños de mi esposo, entonces ¿por qué me da un sueño propio a mí? O sea, eso fue totalmente chocante, porque yo siempre, como dice San Agustín, tenía el problema de no creerme pecador, que es el pecado más grande. Yo era la buena y el otro era el malo, yo hacía las cosas bien, entonces siempre el otro, no, yo no lo entendía. Entonces, pasa en ese tiempo que vivíamos así, pero igual yo me sentía agradecida, porque para mí lo más importante siempre ha sido la familia y mi matrimonio. Entonces, tuvimos la primera hija, luego yo estaba embarazada de la segunda, y ahí yo dije, no, la vida me está yendo bien, este año yo me siento agradecida, bendecida, tengo 2 hijas sanas, este año
no voy a pedirte nada, Señor. Lo que yo quiero es ya dejar de ser gris, porque yo me consideraba muy creyente, pero realmente en mi vida yo nunca quería renunciar al mundo, porque yo decía, si me entrego como completo, yo sé que yo voy a pedirme muchas cosas buenas, o como yo vivía me gustan las fiestas, pero voy los domingos a la iglesia. En la tibieza. Exactamente, tibia. Yo dije, no, ya este año yo voy a dejar de ser tibia. Un 21 de enero, en la misa de la Virgen de la Alta Gracia, yo dije, este es el primer paso que voy a dar, me voy a comprar una imagen de la Virgen para que llevarla a mi casa, porque ya yo estaba decidida. Y algo muy importante, yo quería ser más inteligente que Dios, y yo dije, yo sé que todo el mundo llega a Dios por dolor. Yo lo que voy a hacer es que, como me siento agradecida y feliz, yo me voy a acercar a Dios y voy a dar el paso para no tener que venir por dolor. El paso de dejar de ser tibia. Exacto, pero queriendo de que si ya yo me iba por mi propia voluntad, no me iban a pasar situaciones difíciles y ya yo estaba ganando. No pasaron 3 días cuando ya empezó a hacer efecto. Y mi esposo estaba un poco distante, estaba como que le estaba pasando algo, pero yo no sabía qué era. A eso tengo que agregarle que yo era una persona muy insegura y como había tenido una relación pasada donde me habían sido infiel, yo quedé con ese miedo al dolor y miedo al sufrimiento. Un miedo terrible de que yo no quería pasar ninguna situación dolorosa, por lo que yo con mis comportamientos quería controlar y evitar que eso pasara. Hasta llegué a decirle, mira, yo en el pasado tuve un novio que me hizo esto, si tú me haces eso, hasta ahí llegaste. Pero era una manera de yo como amenazar, pero para no vivirlo. Controlar. Lo llamaba situación por cámara, déjame ver qué tú estás haciendo, déjame ver esto, con ese miedo a no vivir eso. De ahí se trata mi testimonio, de que con Dios te ayuda a superar los miedos. ¿Y por qué es tan importante que Él nos dice que no tengamos miedo? Porque en mi caso, lo que yo tenía más miedo fue lo que me tocó enfrentar. Entonces, ese día yo descubrí que mi esposo, yo tenía mi bebé de 4 meses, o sea, no tenía tanto tiempo de haber dado a luz y pasar por el posparto. Y yo descubrí que mi esposo tenía otro hijo. Eso era algo innegociable para mí. Yo decía, el día que tú me hagas eso, hasta ahí llegaste. Yo acabando de decir que quiero seguir los pasos de Dios. Es decir, que a lo que tú tanto le temías, Maylin, que era pasar por el proceso de dolor, ya que habías vivido una infidelidad, exacto, era lo que eso en ese momento, luego de la petición que habías hecho, que querías adelantarte sí. a no querer vivir un proceso de dolor, pues fue lo que te tocó experimentar sí. y justo con eso que temías. Exactamente, con lo que yo más le tenía miedo, con lo que yo no quería enfrentar, a lo que yo no quería pasar, entonces eso fue lo que me tocó. En ese momento yo viví una situación donde Dios se me salió todo. Yo dije, no, hasta aquí llegamos, esto se acabó, te vas. O sea, nadie a mí me podía decir otra cosa, porque ya yo sabía o sea, dentro de mi no negociable, como dicen, yo no iba a permitir eso. Es que no, es que eso era imposible, lo va a volver a hacer y que esto y lo otro. Como era esa tercera persona, era alguien que no voy a decir que tenía una relación conmigo, pero sí sabía de mi existencia. Yo voy a buscar esa respuesta en esa persona y digo, pero déjame escribirla, yo sé que mi esposa aquí me tenía que respetar, pero yo quería como una respuesta. Cuando yo le escribo en mi momento de desesperación, nunca le falta el respeto ni nada, gracias a Dios. Esa persona me responde diciéndome pidiéndome perdón, que lamentaba mucho lo que había sucedido y que esa persona estaba muy arrepentida. Esas fueron las únicas palabras que yo necesité para entender que esa persona, pudiendo haberme hecho la vida imposible o llamarme, decirme, no, pero es tu esposo que lo está haciendo, simplemente admitió y ya eso fue suficiente para mí. En el proceso, yo le dije, mira, ni Dios que baje, yo te perdono. O sea, yo estaba renuente totalmente. Incluso el padre que fue a hablar con nosotros, como somos un matrimonio de la iglesia, nos dijo, pero ¿será que tú tenemos radio a otra gente? Porque no entendía por qué yo no daba chance, no había opción. Es que eso yo no lo voy a perdonar, es que eso es algo demasiado grande. Y digo yo, no, mami me decía, Maylin, tú sabes que los matrimonios por la iglesia son más atacados, tú sabes que hay que estar en el mundo ya, hay que quiere hacer la cosa bien, es que vienen y le pasan esa prueba, y ponte a rezar por tu matrimonio. Y yo, mami, ¿qué tú me estás diciendo? O sea, yo no hice nada, y tú me estás diciendo que yo tengo que rezar por él. No, pero ni loca. O sea, él fue que dañó su cosa, yo no entendía eso.
Entonces, en ese proceso, él me contó todo, y hubo un proceso de arrepentimiento, y yo llamé a esa otra persona para que me contara cómo fue que se dieron las cosas. Cuando esa otra persona muy amablemente me dijo todo lo que había pasado, yo vi que era lo mismo que él me había contado. Entonces yo entendí que, porque es difícil tú creer en alguien cuando se te acaba de golpe de romper la confianza. Y yo lo que le dije fue, en medio de esa conversación, tranquila, no te preocupes, que todo va a estar bien porque ella es muy buen padre, quizá como hombre ahora yo no lo vea bien, pero ella es muy buen padre, y yo le estaba dando tranquilidad a ella de que no se preocupe, o sea, no se preocupara, que todo iba a salir bien. No es decir, Maylin, que fruto de ese proceso ahí que vivieron, de esa infidelidad, hubo una criatura. Exactamente. Nos estás diciendo entonces en ese punto. Es al mismo tiempo. Y yo decía, no, señor, pero es que ¿cómo yo le voy a explicar a mi hija que ella tiene un hermano de su misma edad? ¿Cómo yo le voy a hacer razonar todo eso? Entonces, yo lo veía que era algo muy difícil, que no quería vivirlo. Para mí era más fácil abandonar con la errónea idea que si él se iba, mi dolor se iba a quitar. Exacto. Y no funciona así. Entonces, yo incluso a esa otra persona le dije, mira, yo te felicito porque yo siempre me he considerado una persona provida. Cualquiera en tu lugar es renuente porque en su momento tuvo un proceso de negación y tú decidiste tenerlo. O sea, yo te felicito por eso. Y yo desde ese día sabía que la vida era más importante y que esa vida era importante y valiosa para Dios. No importa que si yo me vea perjudicada, no importa. Hay una vida y es importante. Entonces, en ese proceso... que mami me decía muchas cosas y decía que no, pero algo me jalaba a ver testimonio. Yo no quería, yo estaba haciéndole yo el lunes siguiente a eso, hablé con una abogada, ya yo me iba a divorciar, hablé con un padre para una anulación, o sea, yo estaba todo en orden y queriendo que, poniéndole la cosa fácil a él para que él se fuera, porque hay otro detalle, a nosotros casarnos tan rápido, yo pensaba que él no me quería. O sea, yo pensaba como que tal vez había tomado una decisión equivocada. Apresurada. Y ese proceso me ayudó a ver que él realmente sí me quería. Wow. Porque yo entendía que, estaba conmigo, pero no estaba como segura de, quizá él como impulsivo a veces tomó una decisión que no era. Y ese proceso me ayudó a entender lo que él me quería. Entonces, yo empiezo a ver testimonio de restauración de matrimonio, pero yo no, o sea, el divorcio es la opción, yo no tengo otra opción, pero algo me llamaba a ver testimonio. Por ahí comenzó el Espíritu Santo. Y testimonio, y veía, y con Jesús y María se restaura mi familia, y decían que uno tenía que orar hasta por esa tercera persona, y después yo fui entendiendo, y el Señor fue tocando mi corazón, a ver con ojo de misericordia a mi esposo, que era un buen hombre y tiene muchas cosas positivas y buenas, y que y que a mí me estaba llamando a ser misericordiosa, porque ¿de qué me servía a mí decir que yo soy cristiana y que yo amo a Jesús, y cuando Dios me está llamando a perdonar, si hay un arrepentimiento? Ojo, si hay un arrepentimiento, que eso fue lo que él me demostró, que él luchó por ese perdón, que no fue a Dios, te manda a perdonar, hay un trabajo que él hizo, que fue arrepentirse, que fue trabajar por recuperar su familia, que fue no rendirse en esos momentos donde yo no daba vuelta atrás. Entonces, en ese proceso, Dios fue como sanando mi corazón poco a poco, y yo veía con ojos de misericordia a mi esposo, a esa persona, a ese niño. Pero él se veía frenado todavía con decírselo a la niña, porque decía que ella estaba muy pequeña para saberlo. A mí me gustaría que nos contara un poquito, Jonathan, de ese proceso, su parte de la historia. De ese proceso que él vivió ahí, en donde ya luego de tener al niño, lo que sentía, cómo pasó en esa parte. Bueno, primeramente yo vengo de una familia también que creyente en Dios, católica. Mi madre siempre cuando yo estaba pequeño me llevaba a la iglesia. Me recuerdo que nos levantaba a las 5:30 de la mañana porque siempre íbamos a la misa de los domingos a las 6 de la mañana. Pero ya después que nos entramos adolescentes, fui pidiendo la rutina, cogiendo la calle, pero siempre he querido en Dios, y que es un Dios fiel, que es un Dios bueno, que es un Dios que todo lo mira, que es misericordioso y no se queda con lo de nadie. Después en el proceso de la juventud viví mucha experiencia. Conocí a Maylin, como ella le explicó, nos casamos a los 9 meses. Yo estaba consciente
que era una joven buena, de familia, para ser una buena familia. Yo también la quiero mucho. Entonces, pero que venía con ese proceso de que yo era muy liberal, no tenía el conocimiento de un hogar, seguía saliendo, aún casándome de una vez con ella, seguía saliendo, la rutina. No quería soltar esa vida pasada. Exactamente, una vida liberal. Uh-huh. Entonces ahí comenzaron los problemas, porque ella no lo ha dicho, pero ella es una joven porque ya no, gracias a Dios, una joven muy impulsiva. Ella se subía, oye, a un término que yo llegaba a la casa y yo de verdad, yo quería irme, porque eso es un momento pleito. Que yo decía, yo soy un joven que vengo de una familia que trabaja mucho, mi papá, mis hermanos, mi mamá, y nos dedicamos a la agricultura y a esas cosas, y a la cría de pollo, gallinas y esos animales, y siempre pasamos el día entero en esos trabajos. Entonces cuando yo llegaba a la casa, que llegaba cansado, quería como esa acogida, como sentirme bien. Encontrar paz. Y no lo encontraba, era muy pleito, era algo, pero nada, seguí, porque lo importante es mantenerse. Dios nos dio 2 hermosas hijas de una vez, 3 hermosos hijos, porque el último Dios nos lo llevó y así quiso. En el proceso que ella le estaba diciendo, fue un proceso difícil, porque me recuerdo que cuando en ese entonces ella y yo no estábamos bien como pareja. Uh-huh. Había muchos problemas, siempre había visto muchos problemas, pero en ese entonces como que estábamos un poquito distanciados, muy distanciados, muchos problemas. E incluso, es difícil decirlo aquí, pero es un testimonio, nosotros no teníamos hasta intimidad. Era el mismo demonio atacándonos fuertemente, porque él veía que nosotros éramos creyentes. Yo iba a misa por ella, hasta ahora todavía, yo juego softball los sábados, es la única como atracción que yo tengo para desestresarme de la semana. Y ella los sábados que a las 7 teníamos que estar en misa, o si no los domingos todavía es la hora. Entonces yo siempre voy a misa y vamos en familia, pero en ese entonces estábamos, como les decía, estábamos bien distanciados. Entonces el demonio atacando de una manera tan fuerte. Entonces yo estaba sumergido en la pornografía, estaba sumergido en el adulterio y estaba sumergido en la masturbación. Esos 3 pecados me tenían hundido, que en los negocios yo no tenía resultado. Eso era, yo hacía cualquier tipo de negocio, y yo soy un poquito habilidoso en los negocios. Eso era para atrás, y eso era una deuda. Nunca veía, o sea, es como tú entras en un túnel y nunca ves la luz. Eso era más hondo. Y era porque yo estaba en eso. Claro, esas son las consecuencias. Esas son cosas que exactamente. Entonces, yo no lo sabía, porque yo no. Aunque después fue que yo entendí, cuando supimos el proceso de mi niño, que venía con un problema. Pero no te vayas, niño. Estamos en la infidelidad. Ok. Entonces, cuando yo viví ese proceso de la infidelidad, yo era para atrás. No se me veía proceso. Por más que quisiera tener buenos resultados, dedicarle más tiempo a mi negocio, luchar por ello, no podía. Era una cosa que no tiene como explicación. Entonces caes en el pecado de adulterio. Esa persona con la que estabas queda embarazada. ¿Qué sucede en ese momento? Ese proceso. Bueno, es un proceso duro, porque cuando ella me dice que está embarazada, a mí se me fue, como dije, todo abajo, porque yo tenía mi familia, no quería perder mi familia. Entonces yo sabía que eso iba a traer consecuencias. Y más que Maylin siempre me amenazaba de una manera que yo decía que no había vuelta atrás. Yo pensaba que yo pensaba que ya iba a terminar todo de nosotros, y ya yo estaba, llegó un momento, yo estaba ya resignado
a lo que fuera. Yo dije, bueno, si ella no me quiere, si ella no quiere tener mi presencia, que yo esté aquí, pero siempre me paraba y decía, no, yo no me puedo ir porque yo tengo dos niñas pequeñas. Yo siempre he tenido temor que como que venga otro a criar, darle una cultura diferente, una crianza diferente a mis hijos. Entonces, yo me consideraba un buen padre, que yo nunca le faltaba nada a mi hija. Pero tú tenías en conocimiento, Jonathan, en ese momento de que tal vez muchas de las conductas que estaba teniendo Maylin en ese momento eran a consecuencia de lo que ella había vivido en su juventud. ¿Tú tenías conocimiento de eso que ella había vivido? Ella me lo confesó, que tuvo su primer novio, le fue infiel, y la relación paró ahí, pero cuando uno está en el pecado, uno no mira nada de eso. Uno está con una venda, que uno no y cree que está haciendo toda la cosa bien. ¿Tú me entiendes? Porque el demonio, oye, ¿qué es lo que pasa con el demonio? El demonio, cuando tú estás con él te deja, te abre todos los caminos. Pero cuando tú estás buscando de Dios, te pone 70,000 trabas. Sí. Entonces, cuando me pasó eso, yo dije, yo tengo que buscar más de Dios, tengo que ver cómo puedo cambiar mi vida, mi estilo de vida. Entonces, ahí comenzó el cambio en mí. Yo lo primero que hice fue que dejé los 3 pecados que te dije, dejé la pornografía, dejé el adulterio y dejé la masturbación. Y después de ahí comencé a ver un cambio. Cuando comencé a hacer ese cambio, yo me recuerdo que los dos primeros meses fueron fuertes, porque el demonio me atacó de una manera increíble. Eso era, yo decía que no iba a tener más adulterio, se me presentaban, tú sabes, oportunidades. Todo, y yo que no, fuerte, firme, y hasta que ya lo hizo un hábito y no me hace falta. Eso es algo muy importante resaltarlo, Jonathan, porque a veces se toma la decisión y uno cree tal vez que porque está pidiendo esa ayuda al Señor, está pidiendo al Señor ese auxilio en ese momento de dificultad, en ese momento que estás pasando por esa prueba, tú puedes creer que ya todo, o sea, que no te van a venir pruebas, y es todo lo contrario, como tú lo estás diciendo. Ahí es que realmente viene la batalla fuerte. Eso es así. Hubieron ocasiones que yo abría mi teléfono y se me presentaban páginas, pues yo seguía muchas páginas de pornografía, seguía grupos en Telegram y todo eso. Y de una manera u otra se me presentaban sin yo buscarlo y todo, y eso era el demonio eliminado. Propuesta eliminada, todo. Entonces, después que yo comencé ese estilo de vida nueva, buscando más de Dios, no para salvar a mi familia y no para estar bien también con Dios, yo tomé esa decisión para yo sentirme bien, no fallarle a Dios. No di que por mailing, por esto, eso no fue una decisión propia mía. Yo dije, yo voy a dejar esos pecados que hasta hoy en día lo he logrado, gracias a Dios. Amén. No ha sido fácil, pero han habido muchas pruebas, pero entonces, Jonathan, en ese punto, ¿eso fue una ayuda para que luego de esa prueba por la cual pasabas, ese momento difícil en donde ya tenías otro pequeño, en el que ibas a comenzar o comenzabas un proceso de vida nuevo porque ya otra persona llegaba a tu vida? ¿Cuáles fueron esas cosas que experimentaste? ¿Cómo reaccionaste a esto? ¿Qué hiciste? ¿El renunciar a esos pecados fue una ayuda, una fortaleza para poder, pues, liberarte de todo eso, de esos pensamientos que quizás podías tener, ese tal vez, no voy a decir rechazo, pero tal vez ese dolor porque le habías fallado a tu familia? ¿Y qué sentías en ese momento? No, yo me sentía bien mal, no te lo puedo negar, porque yo soy muy amante a los niños, no podía darle el mismo amor, sentía un poco rechazo, no me sentía bien con el bebé, incluso yo también hice la prueba de ADN, todo porque yo no me sentía como que no me, como ese presentimiento que yo decía como que no era mío, que esto, ese rechazo, pero a medida que fuimos orando, que mi esposa fue pidiendo por él, porque yo tengo que agradecerle a mi esposa que ella nunca rechazó al niño, siempre lo quiso desde el principio. Ella me decía, él no tiene que ver con eso, no tiene que ver con lo que sucedió, el problema fuiste tú, él no se le puede echar la culpa a él. Y pasaron muchas cosas, yo fui buscándolo más,
tenía mucho miedo de que, no miedo de la gente, sino de que cuando llegaran a la casa, Meli me lo rechazara, las niñas la rechazaran, que las niñas tuvieran trauma por la consecuencia. Pero gracias a Dios fue todo diferente. ¿Y cómo te fortaleciste entonces para poder lograr eso, para poder superar no, pidiéndole a Dios todos los días. Sí, yo siempre, no soy muy, no oro tanto así, pero sí, no soy muy expresivo con Dios, pero sí le pido todas las mañanas antes de levantarme, antes de acostarme, rezamos el rosario. Hicimos una rutina allá en la casa, nosotros nos rezamos el rosario. Después que comenzamos ese rosario, hemos dado un cambio fenomenal, para bien. Ahí los negocios comenzaron bien, pude ver un poquito de luz, estaba ahogado en la deuda, tenía mucha deuda. Y gracias a mi esposa y a Dios, hemos estado saliendo, todo se ha, ¿cómo te digo? Todo ha sido como una gracia de Dios que nos ha dado, porque en la situación que yo me vi, yo me recuerdo que una vez yo estaba en una situación bien difícil porque no tenía entrada de dinero y tenía muchos problemas, debía mucho en los bancos y yo no hallaba qué hacer, y yo le doy gracias también a Dios porque yo tengo un padre muy bueno que siempre me ha apoyado, y fui allá y hablé y me dice, oye, vamos a buscar una agente financiera para que te ayude y esto, y me dio aliento y me dijo, habla con tu papá, que tu papá te puede ayudar. Pues yo tenía miedo de hablar con papi. Amén. Sí, tenía miedo de hablar con papi porque yo que no quería que se sintiera mal, porque como papi siempre ha sido un hombre de derecho, que siempre ha hecho la cosa bien, que siempre nos ha dado una educación, tú sabes. No quería defraudarlo. No, que exactamente, que no se sintiera mal, que esto y lo otro. Pero el dinero que se pidió fue en la cría, en la gallina, en los pollos, en los cerdos. Y por malas decisiones que uno tomó en ese momento, que hacía mucho negocio malo, sin mediar la consecuencia. Entonces ahí hablé con mi papá. Y ya no aguantaba más, hablé con papi, le dije, mire papi, me está pasando esto. Tengo un problema en la casa, me está pasando esto, en lo financiero ya no encuentro qué hacer. Me dice, y me recuerdo como ahora que me dice, no, eso no son problemas, Jonathan, eso no son problemas, porque los problemas que se pueden solucionar no son problemas. Y me dijo, mira, pídete un estado financiero en los bancos, yo le debía 4 bancos, y lo que tú estés más atrasado, dímelo, que yo mañana le vamos a abonar los capitales para que tú te aflojes un poco. Lo que hace el poder de Dios. Exactamente. Y yo sé que si el Espíritu Santo ha puesto eso en el corazón de Jonathan, compartirlo, es porque él sabe que muchas personas van a recibir fortaleza y esperanza a través de estas palabras que tú estás diciendo, que quizás alguna situación económica o alguna dificultad por la que puedan estar pasando, yo sé que a través de esto que tú estás diciendo, de buscar al Señor, de alejarse del pecado, de renunciar a esos pecados que están cometiendo y afianzarse en el Señor va a abrir puertas y el Señor va a poner a esa persona o va a poner ese medio que estén necesitando para recibir esa ayuda. Sí, realmente yo quise comentar esa historia porque yo sé que hay muchas personas que pueden estar viviendo peor que la experiencia que yo viví y si se... Perdón que te interrumpa, algo que yo quiero que tú para que le pueda servir, tú todo el tiempo luchaste con tu propia fuerza. Oh, sí. Meli me decía... Con tu propia fuerza, porque decía, yo soy un visionario y yo esto, y trabaja a un nivel que yo digo, hasta pena me da, porque trabaja tanto esfuerzo, entonces no veía los resultados, porque no siempre depende de uno. Así es. Exactamente, eso es lo que yo iba a decir, que a veces uno se enfoca en algo, que uno cree que uno lo puede hacer todo, que uno es... El esfuerzo. El esfuerzo, y que si uno pone dedicación y esfuerzo, pero no es así. Dios tiene un propósito para cada quien. Amén, y siempre, gracias a Merlin, he aprendido que las cosas se dan cuando Dios quiera. Amén. Las cosas se dan y los proyectos se ponen en manos de Él. Yo antes no, yo quería hacer esto, yo tengo dinero, lo voy a hacer.
yo voy al banco, lo voy a buscar y lo voy a hacer. Entonces por eso me salía todo mal. Pero después que comencé a ponerlo todo en manos de Dios y que sea Él que toma la iniciativa, todo me ha fluido bien. Amén. Todo me ha fluido bien. Yo me recuerdo que nosotros iniciamos un proyecto de peces y al principio fue bien difícil. Porque, como lo dije, fui yo que dije, yo voy a hacer eso y lo voy a hacer. Nunca lo puse en manos de Dios. Y los 2 primeros años fueron un desastre. No tuvimos ganancias. Incluso estaban mis hermanos, de socio y mi papá. Y ellos se fueron, me dejaron solo porque no veían resultados. Entonces ahí comencé, yo lo puse en manos de Dios. Señor, mira la situación que yo estoy pasando. Mira, te lo pongo en tus manos, que sea tú que obre. Y gracias a Dios nos dio la luz. Y comenzamos a producir alevines pequeños para venta. Y eso de ahí para allá, eso fue algo que me dicen compañeros míos que se dedican a la misma cría. Me dicen, Jonathan, ¿cómo es posible que con tan pocos animales tú sacas tantas larvas? Porque yo tengo personas que tienen 2,000, 3,000 reproductoras y no sacan una cuarta parte de la que tú sacas. Y es bueno, fue Dios que me está ayudando. Y es así. Todo eso fue por vía de Dios. La providencia del Señor. Entonces, Maylin, retomando entonces un poquito aquí esta parte que nos contaba Jonathan sobre eso que yo sé que marcó el corazón de él, como padre también de ese niño que tú nunca lo rechazaste, que tal vez lo que pudo haber estado en el corazón tuyo en ese momento al recibir ese golpe, ese duro golpe, sentirte traicionada, pues era todo lo contrario. Yo, para serte bien sincera, lo que pasa es que una cosa es la que la gente ve y otra cosa es lo que uno siente. Yo sentí que mi mundo se acabó ese día, porque para mí el matrimonio y la familia era lo primero. Incluso con cosas de dinero, a mí eso, nunca le he puesto mi corazón a eso, como quizá mi esposo lo hacía. Yo siempre decía mi familia, mi esposo. Ese día, yo miré hacia atrás y yo dije, yo nunca tuve nada. O sea, yo busqué fotos de nosotros y Domingo en la iglesia. Yo dije, entonces eso era mentira. Todo era mentira, porque yo este día me rompí. Me rompí porque para mí eso era lo más grande. Ya yo no veía más nada. O sea, yo decía entonces la familia, que yo me sentí orgullosa de presumir, porque yo soy una persona, por eso yo digo que hay que ver qué uno tiene en el lugar de Dios. Así es. En el lugar de Dios yo tenía lo que era mi matrimonio y mis hijas. A un nivel que quizás yo me envolví tanto en mi papel de madre que también descuidé mi papel de esposa. Entonces en ese proceso fui viendo los testimonios, fui viendo cambio en mi esposo, fui viendo que él me quería. Porque yo dije, yo se le he puesto le he hecho la vida tan de cuadrito para que él se vaya y no se ha ido. Entonces quizás sea que lo que yo sentía antes. Entonces para los que somos hijos de Dios, todo obra para bien. Amén. Incluso lo que nos pasa malo, Él lo convierte en algo bueno. Yo le pedí, ahí me acerqué más a Dios y le pedía que ese proceso era un proceso tan difícil, pero yo no sé cómo Dios lo solucionó. A través de yo ver los testimonios, ahí yo me enfoqué más en ir a misa. Ya no era negociable para mí un domingo. Incluso si nos íbamos de vacaciones, allá donde tuviéramos, déjame ver dónde hay una iglesia, porque ya yo sentía un compromiso. Un compromiso. Incluimos lo que era el rosario en la familia, y yo veía cómo poco a poco ese esposo se estaba convirtiendo en algo que era lo que yo soñaba, porque yo siempre decía, no, yo no, el problema, yo sí me puedo conseguir a alguien que sí me valore, yo decía, pero no sabiendo que yo también tenía 1,5 millones de defectos. La primera opción tuya siempre era abandonar. Sí, pero la palabra divorcio era mi segunda palabra favorita. Siempre cualquier problema, ya no vamos a divorciar. Y yo estaba acostumbrado a eso, yo me decía... Sí, porque siempre... autosuficiente. Sí, porque yo no dependo, yo puedo sola. Motivo, eso era sí, pero en ese caso, que fue algo que no había pasado, yo dije, no, yo voy a echar para adelante, yo con mis 2 hijas y que te mueves. Entonces, mi hermana me dijo una palabra y me dijo, ¿tú piensas que cuando él salga de aquí se vaya, tu dolor va a acabar? Porque eso es lo que uno piensa. Si lo solté, va a desaparecer lo que yo siento, mi herida, mi dolor, eso no va a cambiar. Entonces, Dios fue abriéndome los caminos para que eso fuera sanando. O sea, no de una manera muy rápida, y yo no sé por qué el niño para mí significaba como amor.
porque yo lo quería conocer, y yo le insistía, yo quiero conocerlo, y él tenía un temor porque la niña no lo sabían. Él me dijo, lo van a bautizar ya, pues le compré un regalito, un rosario, porque quiero ir a conocerlo. Y él, no sé qué, te frenaba. No, yo me frenaba. No, yo me frenaba porque yo tenía miedo de rechazo, de que no sabía cómo ella lo iba a aceptar, no sabía cómo mi niña lo iban a aceptar. Entonces tenía esa timidez, como que ese stop. Pero eso era, Jonathan, aún por encima de tú ver que ella misma te lo pedía. Sí, se lo pedía varias veces. Tú no sientes que eso era como tal vez algún obstáculo que estaba... Pero no el quería, miedo. Estaba renuente, ¿no? Eso es lo que yo digo que hace el pecado, te da valentía para cometerlo, entonces a la hora de enfrentarlo y de tú decir, ahora sí me tengo vergüenza. Entonces ahí tú tenías miedo de algo que tú hiciste quizá con mucha... yo entendía el proceso de la infidelidad de otra manera. Yo decía, me hiciste eso a mí, ¿por qué? Como que fue algo planeado, o sea, yo veía todo negro y realmente el pecado entra poco a poco. Entra cuando tú aceptas un mensaje, cuando tú le respondes, cuando ya hay un sticker, cuando ya hay una foto. No es que él decidió, hoy voy a ser infiel. No, eso va poco a poco y de una manera... ¿cómo se dice? Silente, inofensiva, exacto. Y ya cuando tú estás adentro es que tú dices, ¿qué yo hice? Exacto. No es que yo decidí, hoy voy a destruir mi matrimonio. Así hoy es un buen día para... No, eso se va dando poco a poco. Y ya cuando uno se viene a dar cuenta, ya está adentro. Y que esto es un mensaje bueno, que eso es bueno que tú lo resaltes, porque yo sé que hay muchas personas que están viendo este testimonio y que a través de estos pequeños detalles, estos pequeños tics que tú vas aquí marcando, pues pueden ir entendiendo y como vamos a decirlo así, pueden ir tomando como ese cuidado en su relación, en qué cosas acepto, en qué cosas, a qué cosas le doy paso. A partir de ese momento yo aprendí algo, a no juzgar, porque somos muy fácil para juzgar y decir, mire, esa persona hizo esto, sabiendo aquello. Yo no sé la situación de esa persona, por qué autoestima tenga, qué ha vivido en el pasado, o sea, hay muchas cosas. A mí eso me marca mucho, Maylin, que tú digas eso, porque, en vez de ponerte en el plano de víctima, porque sé que lo que te refieres con esto es a la persona que entró a tu matrimonio, y que tú miraras a esa persona con misericordia, y me voy más allá, que tú pensaras en cuál fue tal vez el proceso que tuvo que vivir esa persona, cómo fue su niñez, cuáles eran esas heridas. Y no solamente eso, sino el embarazo para mí es sumamente difícil. Y yo dije, esa persona vivió un embarazo sola, sin nadie, seguro alguien preguntándole quién es el papá y qué es esto. Eso vivió algo muy duro. O sea, también es que al final todos somos víctimas. Fue víctima del enemigo, fue víctima de ella. Nadie está feliz. En el pecado nadie es feliz. El que se crea que alguien lleva ventaja, que aquella está disfrutando. No, nadie es feliz. Aunque te ponga una película en la mente. No es feliz. Nadie es feliz, ni en esa situación ni en la otra. O sea, no puede haber una felicidad donde no hay gracia y no hay plenitud. Amén. O sea, eso es imposible. Entonces, eso lo fue poniendo Dios en mi corazón, porque yo no soy así. Yo soy una persona más que venía con esa ya predisposición, como Dios me iba dando esa misericordia. Amén. Con mi esposo, con ella, con el niño, y cada vez que yo pensaba en el niño, como que me daba ese sentimiento como de, y yo decía, yo quiero conocerlo, y he frenado, el bautizo no se dio, no pude conocerlo. Entonces, como la relación había mejorado, porque aunque Dios nos sacó a flote, nos hundimos pero no nos ahogamos, las consecuencias del pecado siempre quedan. Eso no se la despinta a nadie. O sea, el tener, por ejemplo, una vida que el niño ni pueda estar aquí ni allá, que vaya a estar siempre de aquí a allá, o no se puede quedar definitivo aquí o no, eso son consecuencias que tenemos que vivirlas. Entonces, en ese momento yo aprendí que si yo me bajaba, como dicen, a recoger los platos rotos, porque yo también fallo, pero de otra forma. O sea, yo fallé muchísimas. O sea, yo hice muchísimas cosas mal, solo que yo no la veía. Yo nada más veía que él hizo eso y que es malo. No, los dos fallamos, pero de diferentes formas. Qué bonito eso, Maylin, resaltarlo. Porque hoy en día, o sea, nosotras las mujeres venimos, pues vamos creciendo como con ese chip de que yo sí puedo. Y tú te lo mereces todo. Exactamente. Esa es la nueva. Ahora tú no aguantes nada, no perdones, te lo van a volver a hacer. No. La consecuencia del pecado no va a haber quien la despinten. O sea, Dios no puede perdonar, Dios no puede sacar del hoyo, Dios no puede restaurar,
por eso es bueno decirle a todos que hay que pensar bien cuando uno va a cometer el pecado, porque aunque Dios nos saque victorioso, las consecuencias quedan las heridas, por ejemplo, en este caso que hubo un niño que no va a tener nunca estabilidad porque batalló aquí o allí. Aunque yo quiera y queremos, mi esposo y yo, darle la mejor vida, que sea todo igual, que sea todo el amor posible, va a haber algo que siempre lo va a romper. Entonces yo siempre digo que cuando hay un niño así que es fuera del matrimonio o de una infidelidad, que hay que quererlo y amarlo más, porque así como yo no elegí en qué familia nacer, esa criatura tampoco lo eligió, pero que sí tiene un propósito, porque Dios es que permite la vida. Amén. Entonces, esa criatura no elige en dónde nacer. Yo no elegí salir con mi mamá y mi papá, y él no eligió tener una familia que va a estar dividida. Entonces, más amor y más cariño tenemos que darle a esa persona, porque ella nació con una desventaja que quizá un niño que con su mamá y su papá no la va a tener. Entonces, vivimos ese proceso de restauración, pero que yo nunca salí a hablar de mi esposo. Nunca, ni a contar. Alguna gente pensarán que era para yo cuidarme o para no, porque yo no iba a dañar la dignidad de él, porque yo sé con quién yo estoy casada y que es un hombre bueno. Entonces no es verdad que yo iba a estar en toda la esquina diciendo hizo esto, hizo aquello. Amén. Porque yo no quería que la gente lo juzgara, porque ya con los ojos que yo lo estaba viendo, así yo quería que las personas lo vieran, porque es un hombre bueno, de buen corazón, que se equivocó como me equivoco yo y como se equivoca cualquier otra persona. Entonces, seguimos la vida normal, un matrimonio restaurado, pero con el detallito que eso estaba en silencio porque tenía miedo, y yo siempre dije, quien se lo tiene que decir a la niña eres tú, yo no quiero que ella se entere por otra gente, y yo le decía, habla con ella, porque yo no quiero que ella se entere por otra persona, o sea, que te vieron y eso, yo no quiero que yo quería guardar mucho su corazón de que no se hiriera, pero en ese proceso seguimos normal, que ya estábamos súper bien, que la relación había mejorado bastante en muchos aspectos, y a un nivel que yo que decía que no quería tener más hijos, incluso que ya él tenía su varoncito, y le decía, ya tú tienes tu varoncito, ya yo con esta dos está bien, porque yo sé que en su momento él iba a llegar a nuestra casa. Nació en mí el yo querer ser mamá de nuevo. Entonces ya ahí yo había como retomado mi vida, o sea, yo me pasé por ese proceso, pero Dios me ayudó. Entonces ya era tan bien que estábamos, o sea, ya los pleitos habían cedido tanto, ya yo tenía como ese hombre que yo idealizaba, se estaba convirtiendo en mi esposo, porque uno siempre cree que uno es más que el otro, yo soy mejor que tú, y el otro es malo, y uno saber que uno reconoce que uno falla también, o sea, Dios dijo que tire la primera piedra y que no lo está haciendo, lo que pasa es que lo hacemos de diferente manera. Entonces, ahí es cuando decidimos que queremos tener otra bendición. Algo que era increíble porque yo decía que no, iba a tener por lo mismo. Quizá por como la relación estaba, yo decía, no, ya yo no voy a tener más, y ya tú tienes tu niño y ya hasta aquí. Pero estábamos tan... Enamorados sería que volvimos como que ya pasamos la tormenta, el vaso roto lo hemos reconstruido con mucho esfuerzo, ahora tiene más valor. Amén. Porque ya es algo que se rompió y ya sabemos lo que vale. Claro. Ya sabemos que no es lo mismo uno decir, hasta yo misma ya yo digo, ya yo sé que era lo que yo podía perder exactamente. Exacto. Y valorar más a mi familia y a valorar más a Dios. Yo decía, este era el miedo que yo más tenía. Yo decía que eso no me pasara, y me pasa, para Dios decirme, mira, lo pudiste superar, lo viviste y no pasó. Entonces ahí es cuando decidimos intentar para tener otro bebé, y de regalo de aniversario hace un año yo le dije, mira, en el primer intento estoy embarazada, y yo feliz, yo pensaba que era hembra, yo decía, tú y yo damos hembra, porque ya yo tenía 2 hembras, y no era por eso, yo pensaba que era hembra porque lo mismo malestar y todo eso. ¿Cómo tú la tomaste la noticia? No lo estaba esperando porque... No, de verdad, yo no estaba esperando esa noticia porque fue muy rápido. Muy rápido. Como me le decía, estábamos en ese momento bien, la relación estaba sumamente bien, estábamos los dos bien contentos, y nos pusimos más contentos ya porque vino una bendición. Y la sorpresa fue de aniversario, por el aniversario número 6. Uh-huh. Y el año pasado. Yo de verdad no lo esperaba así. Uh-huh. Pero yo contentísimo.
Cuando yo me enteré, fue tanta la alegría de ver ese positivo, que yo me hice un video diciendo, mira, estoy embarazada, virgencita, como ya yo estoy con mi virgen en la casa, con el rosario, yo quería que ese fuera mi embarazo más cristiano, vamos a decir, que no lo viví con las otras, al contrario, con las otras yo ponía de pretexto la barriga para dejar de ir a la iglesia, ahora no, contenta en tus manos, yo me ponía el rosario que lo traje, este rosario en el vientre, porque ese bebé, como ya yo estaba más en la cosa de Dios, más en ese paso, y ya había superado esa prueba, era como el tiempo de gracia, como después de esa prueba difícil, mira cómo Dios te premió. Yo pensaba que era hembra, entonces en diciembre fuimos a hacernos de fiebroso a la poca semana, a ver qué era, pues era varón. Yo estaba muy con la cosa de la película de Abraham, que era el padre de la fe, el hijo único, y que Ismael, y digo yo, pues yo le voy a poner Isaac. Y después dije, no, Isaac no, como que ese nombre no combina con, porque era un nombre de la Biblia. Tenía que ser un nombre de la Biblia porque ya mi mundo giraba alrededor de eso. Entonces yo dije, le voy a poner Matías, que era uno de los apóstoles que sustituyó a Judas. Entonces Matías por la M de mailing, y yo feliz con todo el proceso. Hasta que, como era mi tercer embarazo, yo voy a hacerme la sonografía de las 11, 12 semanas, ya sola, porque ya es mi tercer embarazo, ya porque sí, ya esa madre que vienen siempre, y yo ya como que sé todo va a estar bien, como siempre. Antes de trabajar voy, y me están chequeando todo, porque el anterior todo estaba bien, me están chequeando, y me dice, ya vamos a pasar por otro lado, me siguen chequeando, y me dice ella, mira, tú sabes que esto se hace para evaluar la medida del bebé, y hay una que me está dando alterada, y yo me quedo así como... Eso yo no me lo esperaba, que le estaba dando una medida alterada. Y digo yo, ok, pero tranquila yo, así muy... Ella me decía, no, lo que pasa es que cuando eso pasa, puede ser que tengan una dificultad, se le está acumulando un líquido, y eso pasa mayormente cuando van a tener un síndrome. Y yo me quedo así, ¿tus otras hijas tan sanas? Y yo, sí, tan sana también. Y solo me salió una lágrima de este lado así. Y yo le dije, no se preocupe, que Dios va a estar al control. Como no se crea usted, porque yo estoy con Dios, que algo va a salir aquí mal porque yo estoy con Dios. Pero aún así eso por dentro me preocupó muchísimo. Me decía, pero tú te puedes hacer una prueba que la mandan fuera de Estados Unidos, eso te confirma. Y digo yo, pero ¿qué es eso? Información. O sea, no importa lo que diga la prueba. Si lo tiene o no lo tiene mi hijo, yo lo voy a tener sea como sea. Entonces, ahí yo le digo a mi esposo que había una medida que estaba mal y le mando una foto de la sonografía y me dice, no, mañana vamos a ir donde otro médico. Y le dije, no hay que ir donde otro médico porque yo lo estoy viendo con mis ojos, que tiene un líquido aquí atrás. Yo lo que voy a la misa de los miércoles, mañana de los enfermos, y me voy el miércoles, yo parecía un velorio. Yo nada más decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ya ese problema que había pasado con mi matrimonio, eso era nada, porque ahora estaba hablando de mi hijo y de su salud. Lo otro ya era algo que para mí no tenía ese grado de nivel de importancia, porque un hijo, todo para uno. Igual vuelvo a decirlo, cosas que yo temo, mi familia y mi hijo. O sea, para mí eso era algo que yo lamentablemente lo tenía por encima de Dios. O sea, era algo como, Dios, yo te quiero, pero mis hijos. Sí. Entonces eso fue algo, y dije, Señor, ¿pero por qué? Si yo perdoné a mi esposo, acepto a su hijo, o sea, yo lo he aceptado siempre, no porque lo que pasó con mi hijo. Lo acepté, entonces, ¿por qué a mí tú me estás haciendo eso? Pero nada, seguimos confiados. Yo me pasé el embarazo muy preocupada. Le dije, mira, me dijeron esto, no sé qué tú opines, pero yo mi hijo lo voy a tener, sea como sea, porque Dios fue que lo creó. Dios no comete errores. No hay, así como dicen ellos, de que eso es la genética que hay. No, Dios no comete errores. Dios hace todo perfecto. Entonces yo le dije a mi esposa y me dijo, no, yo al contrario, lo voy a querer más, como que ni le preguntar. Y dijo, a partir de hoy vamos a rezar el rosario todos los días por Matías. Por eso hicimos el rosario de Matías, porque era este rosario. Entonces ahí empezamos a rezar, y ahí entraban en mí como esos dos pensamientos. Mi esposo decía, él van a hacer, tú verás, sin nada. Yo decía, pero ¿y si no es la voluntad de Dios? O sea, ¿a qué nivel es la fe? Que creer sin ver. Pero yo entendía, ¿y si esa es la voluntad de Dios? O sea, que yo tenga un hijo que venga así, que necesite mi ayuda, exactamente. Entonces siempre eso como que me chocaba. Yo decía, la hermana mía me decía, ay, mira, ten fe, porque entre Dios dice, y la fe, y la fe, y la fe. Y yo tenía fe, pero también me estaba preparando, porque yo decía,
decía, yo no puedo ir por encima de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, en ese proceso que fue muy angustioso, donde yo me preocupé por un futuro que no lo vi llegar. O sea, yo me preocupaba por el futuro, qué va a pasar con él, qué le va a la gente. Si la gente trata mal a la gente normal, ¿cómo tratará a alguien? Eso me preocupaba. Entonces, pero decidida, yo desde mi embarazo empecé a buscar a dónde lo iba a poner en terapia. Eso sin decirle a nadie, porque entonces me decían que yo era de poca fe. Sí. Entonces me vi desesperada. Yo le escribía todos los días a Dios en una nota, que te envié video, porque yo no hallaba cómo expresar. Yo decía, déjame escribirle, hoy pasó esto. Mañana, hoy estoy esperando la prueba. Jesús, ayúdame, Jesús, ten misericordia. Como una forma de, otra vez yo controlando. Como, atiéndeme, güey, que te estoy diciendo. Entonces, en ese proceso, mi esposo decía, no, todo va a salir bien. Cuando íbamos a la sonografía, todo el mundo decía, pero que está demasiado bien, o sea, si no es por esa prueba que tú te haces, pero ese niño viene, mira, ve, perfectamente, todo su medida, todo lo que nos decían, si no están tuve, yo te lo dije, que eso va, pero yo tenía como ese, y si esa no es la voluntad de Dios, o sea, como yo no me le quiero pasar con mi fe a que haga lo que yo quiera, sino lo que él entienda, pero en resumen, yo me pasé mi embarazo angustiada. Porque yo no sabía, cuando yo pasé ese proceso, yo dije, el día que yo di a luz, ese va a ser el día de mi bendición. Sea lo que sea, ya yo voy a salir de la angustia, porque tú no sabes lo que te espera. Ya, por ejemplo, esto fue lo que pasó, pues vamos. Pero esa angustia me tenía todo el embarazo, a lo que entonces llegó, se adelantó el proceso porque no pudo, se estaba perdiendo la respiración y yo dije, ya, ese día yo estaba contenta y dije, ya van a ser mi bebé, pero no importa que sea prematuro porque ya va a dar ese paso. Cuando me hacen la cesárea de emergencia con 33 semanas, la doctora, yo me iba a preparar. Otra cosa que no se me olvidara, que prepararse es pecado. Y yo lo sabía desde antes de, porque me apareció un video que eso es pecado, porque nosotros estamos dañando el diseño que Dios hizo para nosotros y uno como es tan común piensa que es normal. Entonces aquí estoy yo reparando mi pecado, no se preparen. No se preparen. Entonces yo, mucha gente lo hace, mi mamá se preparó, fulano se preparó, eso como lo normal, pero ya yo había visto una información que no sé por qué me llegó ese video de un sacerdote donde explicaba que tan grande ese pecado, porque le estamos cerrando el camino a la vida, que hay otras maneras de planificarse según nuestra iglesia católica. Entonces, aún así, yo como ya pensaba que mi niño iba a tener una necesidad más mía, yo dije, no, usted me va a preparar y se ella segura, porque como tú sabes que no estás respirando bien, y dije, no se preocupe, que todo va a salir bien. Ahí se activó mi modo fe a un nivel que ni yo misma me conocía. Yo dije, no, usted prepáreme porque todo va a salir bien, todo va a estar bien. Ese día de la cesárea, cuando me hacen la cesárea, mi bebé salió literalmente moradito, asfixiándose. Y viene la doctora, me lo voy a llevar, y yo le di un besito y digo, no se preocupe, que todo va a estar bien. Y yo estaba así como tan confiada, pero con una paz y una fe que ni Abraham, que es el padre de la fe, me ganaba. Entonces, digo yo, ya llegó el día, ya, como esa angustia que yo viví, ya, hasta aquí fue. Este era como lo logré, porque yo entendía que ese era el final de mi proceso. Sí. De al menos con eso, porque ya todo se va, sea lo que sea, vamos a echar para adelante. Entonces, cuando yo estoy ahí, felicísima, Jonathan entra a verme con la cara media afligida y me dice, el bebé no está muy bien, lo tuvieron que entubar. Yo, pero no te preocupes, todo va a estar bien. O sea, eso es normal que los niños prematuros lo dejen unos días, pero Dios lo va a sanar. O sea, aparte de que venga con una condición o no, esos niños, ya yo tenía mucho conocimiento, ya yo sabía que ellos podían tener una vida, yo me lo pasaba todo viendo eso, como cómo ellos podían desarrollarse, todo eso, preparándome, siempre no me di que un paso adelante. Pero escúchame, Meryl, el problema es que ya no entendía el proceso que tenía el niño. Con mi fe. Cuando yo soy médico y yo sé cuando a un diagnóstico que ya es bien difícil, la doctora me llama y me dice, mira Jonathan, tu bebé está saturando muy bajo, tiene una hipertensión pulmonar muy elevada, vamos a hacer todo lo posible, pero yo no le garantizo la vida. Vamos a ver lo que se puede hacer esta noche, porque fue como a las 8 de la noche, 7 y pico, pero no te garantizo nada. Eso fue un golpe bien fuerte para mí. Bien fuerte, yo llegué a la habitación, yo quise ser fuerte, le dije a Meli, no le dije así en ese momento,
pero yo estaba destrozado por dentro, porque yo soy el tipo de persona que yo las cosas me las guardo, como que no las expreso. Y tiende a afectar más. Exactamente. Entonces yo estaba en un nivel que yo me desconecté de todo totalmente. Yo nada más era a la clínica, iba 2, 3 veces a la clínica y pararlo allá. Antes de eso, cuando yo estoy hablando con mami en la habitación, yo le digo, ay mami, mira, yo hasta contenta estoy, porque yo, que está entubado, pero él se va a sanar, o sea, es un proceso, porque nació prematuro, y yo hasta contenta estoy, porque yo siento que Dios me subió de nivel. Eso fue lo que hizo conmigo, como él vio que ya yo como tú ves cuando en un trabajo tú eres cajera y te suben a una responsabilidad más alta, así yo me sentía. Yo dije, si por ejemplo ya nació y aunque no se le hizo prueba, yo decía, yo decía, Dios me eligió a mí para yo ser la mamá de él. O sea, porque él sintió que yo era capaz de darle a ese niño lo que fuera que necesitara. O sea, yo sentía que Dios me estaba subiendo de nivel. O sea, ya no eres una niña de simplemente niños que están saludables. Ahora te voy a poner a ser la mamá de alguien que necesita más atención, más terapia, más lo que fuera. Y yo contenta. Yo no asimilaba lo que Jonathan me estaba diciendo porque yo tengo fe y aunque las cosas se pongan mal, todo va a salir bien. Ese día que me dieron de alta de la clínica, que salimos sin el bebé, mi esposo iba también muy triste porque él sabía lo que estaba pasando. Exacto. Pero yo tenía fe. Decía, no, todo va a salir bien y a mí no hay quien me sacara de ahí. Todos los días yo iba contenta, yo empecé a extraerme leche, mucha leche para cuando mi bebé llegara, se la bebiera toda, porque en ese tiempo que estaba ahí, yo sentía que no me lo estaban cuidando como yo quería. Entonces ahí inicia un proceso donde cuando nosotros llegábamos a la clínica y que estaba malo, en crisis, los padres no pueden entrar. Era porque Matías estaba haciendo un evento. Le bajó, no fueron ni 1 ni 2 veces que nos dijeron la saturación le bajó a nivel incompatible con la vida. Wow. Pero ven a decirte, Eli, eso me daba más fe. Amén. Porque yo decía, si él estuvo así tan cerca de morirse y no se murió, es porque Dios lo quiere. Y o sea, increíblemente, todo me empoderaba más. Si era que estaba muy malo. Y le dijimos al sacerdote que nos casó, que nos ha dado soporte siempre en las pruebas, en el matrimonio, que vaya a bautizar el bebé por la situación. Sí. Cuando él lo va a bautizar, él dice, si se salva, me lo traen a la iglesia. Y ok, bien, y después me quedo yo, ay, pero este padre no tiene fe. ¿Cómo que si se salva? O sea, eso no es negociable. ¿Cómo me está diciendo que si se salva? Porque para mí solamente estaba la opción de que claro que se va a salvar. Entonces, ¿cómo me dice que si se salva? Eso me chocó. Y digo, ay, pero este padre no tiene fe. Entonces, seguimos. Y Jonathan, cada vez que lo llamaban, eso era un pleito. Porque cuando él le llamaban y le preguntaban por el chichi, decía, está bien dentro de su cuadro. Y yo, ¿qué cuadro? O sea, no diga cuadro porque el Señor está haciendo la obra. O sea, aunque las cosas parezcan mal, tenemos que tener confianza y fe y decir que todo está bien porque Dios lo está sanando. Y aunque las cosas estén difíciles, ahí empezaron la cadena de oración, a las peticiones. En ese proceso, hubo un día que yo por la cesárea me quise quedar. Y no, yo te dije, Jonathan, me voy a quedar. Y lo que pasó fue que el niño estaba bien delicado. Estaba bien delicado, entonces... cuando fuimos a ver en la mañana, hizo un episodio, nos dejaban entrar a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y de 4 a 5. Entonces, ese día estaba bien malito. Entramos como a casi a las 11 y estaba saturando muy poco. Estaba entubado, tenía la presión en 100 del oxígeno. O sea, más oxígeno de ahí no se le podía poner. Entonces ya... Y estaba saturando 70 y algo. Sí, pero lo que yo quería decir era de que ese día nos quedamos. Entonces fuimos a la capilla a rezar, porque enciendo rosario, enciendo oraciones, enciendo todo. Yo recuerdo que ahí fue que nos quedamos y la doctora, salió una enfermera en la sala de espera y dijo, los padres de Matías. Ahí yo salí y me dice, mira, la hematóloga pasó por aquí. Tu hijo necesita plaqueta, porque la plaqueta está muy bajita y puede causar un sangrado, y como él tiene los pulmones ya bien saturados, puede sangrar y puede ser una embolia pulmonar, o sea, un sangrado, una hemorragia pulmonar. Entonces, yo dije, no, está bien, no hay problema, déme la indicación. Yo bajé, no carté y salí para abajo. Dice ella, mira, ve al banco de sangre y te van a decir si tú calificas para plaqueta.
Yo pensaba que en ese momento ella me estaba hablando de plasma, o sea, de sanguíneo, de una pinta de sangre que yo me podía donar y de una vez sacar. Pero cuando llego allá me dice la muchacha que me evalúa, me dice, mira, tú no puedes donar plaquetas porque tu vena no es tan lineal y tiene que tener la vena, el caño bien grueso y tiene que tener lineal para poder donar plaquetas. Y es un proceso. Se te hace una evaluación y si tú calificas a las 4 o 5 horas es que tú puedes donar la plaqueta. Entonces ahí salgo yo por fuera desesperado, le digo a Meli, mira, pasó esto y esto, necesita plaqueta. Ella me dice, ay, pero a mi papá no lo pudieron operar una vez por plaqueta. Cuando él se va a prepararse, yo estoy ahí porque él me dice que me siente ahí. Hay unas muchachas ahí sentadas, que eso es lo que yo quería decir, están sentadas y me dice, siéntate ahí. Yo me sentía como extraña porque ya ellas se conocían. No, y ella no quería sentarse nada. Pero tú estás en una postquirúrgica, una cesárea, un ladito en el mueble ahí, porque en la sala, todos los que están en un centro de salud es porque tienen problemas. Porque tanto en la parte neonatal como pediátrica hay niños bien delicados que están entubados de todo. Entonces ahí fue que ella conoció a una amiga. Ajá, entonces lo que yo quería decir era que Dios sabe dónde ponernos y darnos señales de que Él está con nosotros. Amén. En ese momento era muy difícil y yo me siento agradecida de que Dios me pusiera ahí porque yo pude darme cuenta de que las situaciones que pasa el otro. En ese momento, viene Jonathan y me dice, ay, mira, yo no califico para la plaqueta porque no tengo la vena así. Y yo me entré en un shock, nervio. Yo dije, ay, no, es que yo me acuerdo que papi no la pudo conseguir la plaqueta y ahora ¿qué vamos a hacer? Desesperación. Y entonces viene esa muchacha que estaba al lado mío, que yo la conocí, y me dice, ¿tú quieres plaqueta? Y digo yo, sí, ya, porque mi esposo está aprobado ya. Y ella acaba de llegar aquí que va a comer. O sea, Dios es tan grande y tan misericordioso que no hubo que pedir plaqueta, no hubo que evaluar. Incluso si hubiésemos conseguido un donante, había que esperar 4 horas. Sí. Y viene Dios así, de una manera tan... Y yo dije, no, pero es verdad, Dios está obrando aquí, aunque yo no lo vea. Porque como yo sentada y alguien me dice, ¿tú quieres plaqueta? Y él acaba de llegar. Incluso la enfermera se sorprendieron de cómo una plaqueta llegó tan rápido. Cuando estaba en el proceso, que Meli me llama y dice, mira, que hay un joven que dice que puedo donar plaqueta porque él se había hecho la prueba para donarla a otro niño, pero el niño a última hora no lo necesitó y ya había agotado el proceso. Y yo, no, pues está bien, yo voy a subir para arriba. No, que él está comiendo en la área de cafetería, él va a subir ahora. Y yo, no, pues está bien, lo esperamos. Cuando llegó, él me dijo, no, pues está bien, vamos. Muy amable, muy servicial siempre él. Y fuimos abajo. Cuando estaban abajo, sí, está todo bien, pero había un paciente que estaba interno que tenía una hemorragia bien y necesitaba plaqueta y tenía uno donante, nada más era una sola máquina, y tenía unos donantes que venían de una parte de Bonao, otra. Había como 4 delante de nosotros y cada donante dura 1 hora. ¿Tú me entiendes? Sí. Pues fíjate que el médico no le había autorizado y ellos tenían 2 horas esperando los 4 ahí abajo para poder el proceso de la plaqueta. Y yo le digo, pero como la mía ya está autorizada y el joven está aquí, vamos a trabajar con él. No, porque ellos tienen 2 horas aquí esperando. Y yo, no, pues está bien. Dice ella, pues déjame chequear a ver si te la cargaron. Efectivamente, estaba cargada y dice ella, lo sentó. Y cuando le puso la máquina para extraerle la plaqueta, ahí el médico había bajado. Y dijo, ¿dónde están los donantes que vamos a empezar? O sea, que eso fue como a las 2 de la tarde y ya el bebé a las 5 de la tarde ya estaba recibiendo la plaqueta. El niño no necesitó más plaqueta, nada más era para que yo me encontrara con esa joven que es mi amiga. ¿Por qué? Sí. Porque fue algo demasiado
ella me cuenta que ella tiene su niño. Yo me sorprendo porque yo la veo muy fresca, y yo abatida, llorando y acabándose el mundo. Entonces ella me dice que ella tiene 2 niñas, que venía el chiquito, pero que ella ya tenía 2 meses, yo lo que tenía era 15 días con el mío. Wow. Y digo yo, ¿y cómo 2 tú meses estás? En la clínica. Sí, en la clínica, entubado. Dice, ya yo sé lo que tú sientes, lo que no cargarlo, porque yo lo veía y no lo podía cargar. Cuando todo el mundo estaba en la sala ahí, viendo su bebé, yo en mi hora era así, no le ponga la mano porque se va a sofocar. No, nadie, yo sufriendo, porque yo quería cargarlo, yo quería todo eso y no podía. Y ella me dijo, cuando tú vayas, mira, ten fe, que Dios tiene un propósito con ese niño, me dijo ella. Y yo no te estoy prometiendo que Él te lo va a dejar, me dijo, sino que tú vas a ver el propósito en tu familia. Y me dijo ella eso. Y yo me quedé como tan guau, pero esta muchacha, la misma situación que yo, pero un ching más adelantada. Y yo dije, qué fe tiene ella, qué fortaleza. Entonces yo que soy de que tan cosa, me estoy derrumbando al primer cosa. Y ella me dice, tú vas y le dices, Jesús te sana, te salva y te libera. Cada vez que tú vayas a visitar al bebé, Jesús te sana, te salva y te libera. De ahí en adelante yo empecé, cada vez que yo iba, Jesús te sana, te salva y te libera al bebé. Entonces, hubo un día que yo llegué, el niño enfrente de nosotros se puso moradito porque le faltó la respiración. En ese momento, cuando tienen crisis, ellos lo estabilizan para que tú no lo veas, pero me tocó verla. En ese momento yo dije, Madre María, si tú sentiste algo parecido así, o sea, yo estoy sintiendo algo parecido porque lo de ella fue más fuerte y más grande, ver a un hijo morir en la cruz. Yo dije, yo me estaba desgarrando, viéndolo como él se asfixiaba, haciendo así, queriendo como... Y yo sentí ese dolor dentro de mí, rompiéndoseme el corazón, entonces yo no podía hacer nada. Y ahí yo pensé en la madre. Yo dije, injustamente, yo dije, este bebé no ha hecho nada, ¿por qué está sufriendo tanto? Y yo dije, Jesús tampoco hizo nada. Y él estaba sufriendo tanto y María tenía que ver ahí tranquila lo que él le estaba pasando, muriendo injustamente. Así yo me sentía con mi bebé. Yo dije, solamente me llegó solamente. Yo dije, madre, sí, ahora yo entiendo lo que tú o un poquito, no me puedo comparar. Yo dije, ahora entiendo un poquito lo que tú sentiste cuando tú viste a tu hijo y no poder hacer nada. Simplemente decir, Señor, acepto tu voluntad. En ese momento, en ese proceso, nosotros nos dimos cuenta de una cosa que yo quiero que la gente lo entienda. El dinero no resuelve nada. El dinero, el que cree que trabajó, que está luchando porque le va a tener una mano agarrada a Dios, no resuelve nada. Mi bebé se enfermó de los pulmones. Los pulmones no hay trasplante, los pulmones no se compran, los pulmones nada. Era algo que simplemente Dios nos llevó a un lugar donde nosotros teníamos que pedir exclusivamente su misericordia. Entonces ahí llegó el proceso, Eli, ahí es cuando llega mi verdadera conversión. Ahí llegó el proceso donde yo, como te digo, mi fe crecía, todo el mundo rezando, cadena de oración, no había un rosario que me faltaba. Y hubo una persona que me dijo, mira, hay de la sangre de Cristo allá. Ahí vamos Jonathan y yo, en la camita 10, a rezar la sangre de Cristo con Matías. Y veíamos que cada vez se ponía más flaco. Yo decía que era hambre que tenían que darle leche. Y me dice la enfermera, Maylin, tú no entiendes, es que él no puede, porque si aspira, el tubo se le tapa. Y yo, no, yo me voy a llevar a mi muchacho. Le dije a Jonathan, me voy a llevar a mi muchacho, me lo voy a llevar porque eso es hambre que él tiene. Y eso no es justo, que yo con todo lo que lo estoy esperando y no pueda cargarlo, no pueda hacer nada. O sea, yo estaba como agarrada de mano y tener ese sufrimiento diario de ver cómo mi hijo padecía y yo no poder hacer nada. Entonces, eso es terrible, terrible. Verlo cómo se ponía flaco y yo entonces el freezer lleno de leche. Verlo como yo quería cambiarlo, como yo quería pasarle su toallita caliente y ahí era un paciente más. Un paciente más, es lo que era, aunque habían enfermeras muy buenas que yo le cogí mucho cariño, nunca lo que una mamá puede hacer con un hijo lo van a hacer. Entonces ahí yo dije, no, ya yo sé, es que yo no me merezco el milagro de Dios y yo me lo voy a ganar, yo me voy a poner en gracia, porque yo creyente sí, pero yo dije me voy a poner en gracia para que Dios se digne de hacerme la obra a mí. Yo me sentía que algo faltaba, entonces yo voy y me confieso. Me confesé por haberme preparado porque yo sentía, yo cometí ese pecado, entonces yo tengo que pedirle perdón a Dios por eso. Entonces estoy arreglando mi vida en el proceso, la comunión, la misa diaria. Yo dije, ya yo sé que yo no hago caridad. Yo obro como oro y voy a misa, pero en caridad y yo estoy fallando. Tiene que ser eso, porque la fe es sin obra. Entonces ahí veo a dónde yo puedo donar. En el mismo hospital encontré tanta gente con tanta necesidad. Yo le decía a mi esposo, como nosotros estábamos acostumbrados a ir a la playa y a restaurantes, ahí nunca íbamos a ver esa otra parte del mundo, donde la gente está, tu seguro se te agotó, te va para el hospital
hospital, no hay para una pinta de sangre, no hay, o sea, tanta necesidad. Y yo tengo que decir que en ese mes y un día que yo duré en la clínica, yo aprendí más que en los 30 años que yo tengo. O sea, fue tanto lo que yo aprendí de gente que está necesitando, de cuando alguien sale a pedir. Yo ahora veo un letrero que dice y yo dije, no, tengo que hacerlo, porque es que yo sé lo que se vive en una clínica, yo sé cuando se te agota el seguro, como a nosotros también se nos agotó. Entonces, yo quería yo dije, yo sé, Señor, yo lo sabía desde siempre, que la vida depende de ti, no del dinero, no de la clínica. Mi hermano me decía, no, pero si tú te lo traes para Estados Unidos, y yo, ay, que tú no entiendes, él está en las mejores manos de aquí. Dependiendo de la gracia de Dios, que un medicamento de alto costo tenga el medicamento. Y yo dije, ve, Jonathan, no hay nada que nosotros podamos hacer ahora para darle un día más de vida a Matías. No hay nada económicamente. Entonces, digo yo, no, voy a ir a misa diaria. Ya estoy haciendo la obra de caridad, me confesé comulgando y voy a ofrecer la comunión. Otra cosa que pasó fue que cuando yo me fui a confesar, ahí conocí al Padre Juan. Y yo le dije, Jonathan me llama y me dice, ay, bebé está mal. Le digo yo, no, pues padre, vaya a orar por él. Porque Jonathan decía, güey, padre Chelo, alguien tiene que venir. Porque es que queríamos agotar todo. Todo lo que tuviéramos en nuestras manos teníamos que agotarlo. Entonces, cuando va el Padre Juan y se encuentra Jonathan, dice Jonathan, pero ese es el padre que está al lado de donde yo tengo el negocio, la granja. Y digo yo, no, aquí sigue Dios trabajando. Porque yo tuve que ir a La Vega, a la misa de los miércoles, a confesarme cuando tú siempre lo tenías al lado. Por eso es que siempre hay que ser amable, por eso es que siempre hay que tratar bien, porque uno nunca sabe de quién uno va a necesitar. Y yo me sentí tan agradecida porque él, sin conocerme, sin saber quién yo era, nada, no sabía que yo era la esposa de Jonathan. Él fue con su buena voluntad a orar por mi hijo. Entonces yo dije, no, Señor, esto es como una diosidencia tan grande que yo sé que tú tienes un propósito. Sí, porque Matías vino por un propósito. Exactamente. Entonces, pero en ese momento yo no lo veía porque así. Porque realmente cuando en ese proceso, ya en los últimos días, estábamos ya buscando de Dios todo. Yo tengo para decirle que yo buscaba de Dios, pero tenía algo, y era un error, que yo decía que yo no me podía confesar con otro hombre. Y yo tenía mucho pecado. Pero yo me confesaba con el Señor. Yo le decía mi pecado y mi Señor, pero no era lo correcto. Exacto. Y yo me acuerdo que me dice Meli un miércoles que cumplía un mes. Ajá, entonces, antes de que tú digas eso, ya yo estaba todo cumplido. Ya yo hice hora de caridad, todos los rosarios, todo el mundo cadena de oración. Estoy comulgando diario, ofreciendo la comunión por él, yendo al Santísimo, sea todo, pero no mejoraba, empeoraba. Cada día me esperaba una peor noticia. Entonces ahí es que voy, cuando yo digo, Jonathan, es que ella es hijo tuyo y mío. Entonces, si yo nada más estoy en gracia, quizá eres tú. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ese mismo día, nosotros fuimos al banco que está abajo, en el home, porque había que pagar, había todo, como que teníamos que hacerlo todo bien, porque así era que Dios no iba a hacer milagro. ¿Te acuerdas que fuimos? Y te dije, no, vamos al banco abajo a pagar si tú debes, porque como yo dije que tenía problemas anteriormente con los bancos, yo no se va a pagar todo. Y tú tienes que confesarte, porque que hijo mío, ya yo estoy haciendo todo, pero entonces falta tú que también te ponga en gracia para que así Dios no haga el milagro. Otra cosa era que yo siempre andaba buscando una palabra de conocimiento. Yo sé, ¿por qué tú no dices una palabra, sea en la hora de la coronilla, sea en la misa de los miércoles? Yo decía, tú dime algo, como dame una señal de que tú lo vas a hacer, como yo siempre esperaba que Dios me iba a decir, mira, tú que esto, o sea, pero quizás veía en otras personas. Exacto, yo quería también. Entonces, ahí fue cuando mi esposo va y se confiesa. Me dice Meli, mira, ve a la misa arregla tu vida. Ve a la misa del padre Chelo, que es el miércoles. Pero que el niño cumple un mes hoy. Yo le compré su bizcocho, porque a todas mis hijas de primer mes yo le compré un bizcocho. Yo quiero ir. Y me decía, no, ve. Y en la tarde, tú vienes. Y así aprovecha y te confiesa. Yo un día antes me pongo a meditar, me pongo a ver los pecados y todo. Y cuando llego, me dice, en la parte de atrás de la iglesia, que está la confesión, y le digo, oye, aquí me dicen, a una fila grandísima. Y me siento ahí, a esperar. La misa comienza y todo. Coincidencia de la vida del Padre Juan que está confesando. Wow. Y él me ve y me dice, dime, Jonathan, yo quiero confesarme, le digo yo ahí. Me dice, pero yo ahora no puedo. Él para la confesión tenía que entrar a la iglesia.
pero yo voy a volver por ti. Y yo iba a parar la confesión, pero yo voy a volver, tú me esperas. Y esperé la misa entera ahí, esperando. Y ahí me confesé, sentí ese peso que tenía, que lo descargué totalmente. Él me dio mucho consuelo, el Padre. Desde el principio nos apoyó. Y entonces, al otro día ya Matías falleció. Entonces, antes de eso, Jonathan ya se confesó y la cosa, yo voy con mi bizcocho y le pongo, me dije, ay, déjenme ponerle una ropa, por favor. Dice la doctora, yo no entiendo, o sea, yo no sé qué pasa. Sus pulmones salen que también. Todo, o sea, que ni ella misma se explicaba. Ella decía, pero tengan fe, o sea, es algo que nadie tiene explicación de por qué. De por qué duró hasta lo que duró o por qué no se mejoró con lo que ella hacía. Ella decía, sí, yo he tenido caso así y he salido adelante. Entonces, no entendía lo que pasaba. Dios era el que sabía lo que pasaba. Es algo como que uno no lo entiende porque ese día el niño estaba bien, estaba saturando bien, la placa de los pulmones salieron limpia, todo, él estaba como despidiéndose a nosotros y él pasó ese día fenomenal. Entonces, la saturación bien, todo bien, todo. Nosotros estábamos ahí con él, hasta nos agarró la manita, nos apretó un dedito, eso fue algo. Yo le ponía el rosario, él decía, Matías, mire, ese es tu rosario. No abría los ojitos ese día, eso fue algo que... Y antes que se me olvide, quiero decir algo, que como Dios va cambiándonos poco a poco. Yo me puse un vestido para ir a saber para estar más cómoda por la cesárea, un vestido de tirito. Ese día nos dijo la doctora, mira, la cosa está difícil. O sea, fue antes pero la cosa está difícil. Yo dije, Jonathan, tenemos que ir al Santísimo. Tenemos que ir al Santísimo y tenemos que ir al Santísimo. Hicimos que el padre nos abriera la puerta, porque ese día no era día de adoración. Anduvimos como 4 iglesias, sí, estaban todas porque cerradas. yo decía, yo tengo que ir a un Santísimo. Entonces, ese día, yo me vi que yo tenía un vestido de tirito. Y yo dije, Señor, yo no estoy como digna para estar de frente tuyo. A partir de hoy no vuelvo, no importa la situación que sea, a vestir de una manera que yo no pueda estar en tu presencia. Amén. Porque yo ese día no tenía planes de ir a la iglesia. Pero Dios me puso en una situación desesperadamente, donde yo debía ir donde Él. Entonces no estaba con la ropa. Amén. Que a partir de ese día, a mí me gustaba vestir que con blusa. No, nada. Yo tengo que estar como digna para ti. Entonces mi esposo se confesó todo, yo le llevé su bizcocho, yo con mi fe, yo decía no, aunque Pedro se estaba ahogando, él no lo dejó que se muriera por eso. Entonces yo decía, todo está mal, todos están diciéndome que está lo peor, y yo seguía firme. Hasta que el jueves llegó la llamada. Yo siempre le escribía a esa amiga mía porque ella me daba fortaleza, ella era como mi wow, tú vas más adelante que yo. Sí. Porque ya tú has tenido más tiempo con tu niño interno y ella me daba como esa palabra de consuelo. Ese jueves yo le escribí y cuando recibí la llamada que no quería recibir, porque ellos nunca llaman de Neo, y ese día cuando nos llamaron ya yo sabía lo que estaba pasando. Cuando nos estamos cambiando para irnos, mi hermana, que fue la que siempre me decía, ten fe, ten fe, ten fe, me dijo, no te preocupes, ve, pero ve con fe. Cuando vamos en camino entero rezando, Señor, por favor, que sea que esté malo, pero ellos no nos llamaban, ellos nunca nos llamaban aunque estuviera malo. Cuando llegamos allá, y ya yo lo encuentro, que estaba moradito, yo le dije, Jesús, si tú le mandaste a la hija de Jairo, por favor, todavía tú lo puedes hacer. Aún yo viendo lo que Jay no tenía nada, ellos te hacen la mímica, como que lo están reanimando. Yo dije, por favor, como tú hiciste con la hija de Lázaro, ven, está durmiendo, está durmiendo. Y le dije a la doctora, pónganle oxígeno o algo, que está durmiendo, todavía tú lo puedes hacer, Señor. Todavía tú lo puedes, porque ¿qué? Eso no estaba en mis planes. Y ahora, ¿cómo yo quedé? En vergüenza. Me dijeron que Dios era fiel. Me dijeron que Dios sí lo iba a hacer. Entonces, ¿qué pasó, Jesús? Eso fue un momento muy duro. Incluso la gente me veía mi admirada porque decía, wow, como está ella de tranquila. Aún con eso, pero era porque yo tenía fe de que Dios lo iba a hacer. Me acuerdo que un tío mío fue a darme pésame y dijo, bueno, se perdió la batalla. Para mí eso fue como una puñalada porque yo decía, Dios, tú me estás haciendo quedar mal. Yo que decía que tú me ibas a ayudar y que tú me ibas a sacar de aquí, ¿por qué ahora no? Entonces, ahí empezó lo que fue yo enojarme con Dios.
Yo me enojé porque yo siempre hice la cosa buena porque tú me hiciste eso. Ahora como yo le voy a decir a la gente que cree en ti, si tú, y que tengan fe, cuando a mí tú no me hiciste lo que yo te pedía. Pero ya yo no podía, tenía que ir a misa diario, porque en el proceso de su gravedad yo empecé a misa y yo no podía, no era que yo quería, era que yo tenía que ir. A veces yo decía, no, yo no voy, yo me cambiaba y me iba, y tenía que comulgar. Era algo que ya yo no lo podía controlar, incluso si yo no podía ir por alguna razón, ahí yo me decaía. Pero yo seguí yendo a misa diario, siéndole yo fiel. O sea, yo tenía que seguir yendo, aunque yo no estoy contenta con lo que tú hiciste. Aunque yo sé que ella está en el cementerio todavía. Veía yo qué hizo con una viuda cuando iba al cementerio. Y en el camino al cementerio había levantado. Entonces todo eso era lo que yo me nutrí. Decía, ¿por qué tú no me lo haces? Si ya yo traté de ganármelo. O sea, traté como de con nuestra vida ponernos en gracia de que tú me lo hicieras. En ese proceso empezó lo que era mi enojo. O sea, yo no se lo decía a nadie, ni era algo que yo lo compartía, pero cada vez que yo escuchaba que Dios tiene poder, que Dios hace esto, era como una palabra que me chocaba porque es que no me sanó mi hijo. Entonces a mí, que era la que estaba rezando, a toditos los niños le daban de alta, entonces a mí, que fue quien te lo pedí, quien dio la cara de que tú se me lo iba a sanar, entonces a mí tú no me lo hiciste. Entonces, en ese proceso ya yo tenía que volver a trabajar. Yo dije que yo quería hacer un retiro de la madre que no se cansa de esperar. ¿Por qué? Porque yo entendía que la única que me podía entender era la Virgen. Porque ella sí ella sí me entendía, porque ella es madre. Y ella sabía lo que se sufre por un hijo, que 1000 veces yo hubiese querido vivirlo yo y no verlo padecer a un hijo mío. Entonces yo dije, yo quiero hacer ese retiro, Mariano, para ya volver a trabajar y para yo como recargarme, porque qué difícil cuando todo el mundo me vea preguntándome, y hay bebé, y yo volver otra vez. Cuando yo hago el retiro, que fue de decisión propia mía, nadie me invitó porque yo siempre me han gustado los retiros. Yo sentía que yo lo necesitaba, yo estaba muy decaída. Cuando yo hago el retiro, pasa el día 1 y yo estoy resentida. Cada vez que yo escuchaba que decían que Dios todo lo puede, que Dios, tú tienes que confiar en Dios, que Dios lo va a hacer el milagro, yo decía, ay, no me lo hizo a mí. Adentro de mí, yo decía, pero es que no me lo hizo a mí, no digan eso, que ella a mí no me lo quiso hacer. Aún yo creyendo que él me lo iba a hacer, entonces no pasó así. Y pasó el sábado y yo igual con mi dolor por dentro. Entonces, ya cuando era el domingo que no íbamos, ya habían pasado los padres, los predicadores, todo en un rosario, porque todo tiene que ver con esto. En un rosario traen el Santísimo y yo me pongo de rodillas frente al Santísimo. Cuando estamos rezando y alabando, llegó una palabra de discernimiento a una joven que no era de la que impartía los temas, sino que estaba rezando el rosario. Y dijo, aquí hay una madre que se le murió su bebé hace X tiempo, exactamente el tiempo que... Y Jesús te manda a decir que se lo entregue. En ese momento yo sentí que me estaban arrancando el alma, el corazón, yo no sé qué, me estaban despegando y tiré un grito que yo juro que se tuvo que oír en el cielo. Un grito tan fuerte, porque yo sé que se había muerto, pero yo no lo quería aceptar. Yo no estaba conforme. Entonces en ese momento dice, Jesús dice que se lo entregue. En ese momento yo caí al piso. Yo nunca había vivido esa experiencia de tirar un grito tan fuerte que yo dije, él lo debió de escuchar allá en el cielo. Era como si me estuvieran desprendiendo el alma. Así yo lo sentí. Entonces, a partir de ahí, yo sentí una liberación. Incluso la muchacha que se juntaba conmigo me dijo, pero tú cambiaste, ¿y qué fue? Aparte de que me liberó, yo entendí algo, que Matías estaba con Jesús. ¿Y en qué mejor lugar puede estar mi bebé? Incluso mejor que conmigo. O sea, él está en el cielo con Jesús y Dios me lo confirmó, que no me había dicho nada hasta ese momento, de que Matías está con Jesús. Entonces ahí empezó el proceso de que ya yo entendía de qué me valía a mí que me lo sanara y seguí viviendo la vida que yo vivía. Ahora yo quiero salvarme. Y no solo yo, toda mi familia. Amén. Porque tenemos que reencontrarnos. Porque si ya yo sé que Matías está con Jesús, ¿a dónde que yo tengo que ir? A mí también me pasó algo similar. Yo tenía la primera semana, yo no dormía pensando todos los días en Matías. Todos los días, me levantaba 2 y 3 veces en la noche y no podía conciliar el sueño. Y en una noche me soñé con él.
me soñé que algo como... En mi iglesia. Estábamos atrás de una iglesia, en una mata grande, y yo le decía a papi, le decía a mi papá y a mi mamá, mira, no está bien, estaba grandecito ya, estaba bien bonito y andando como si hubiera sido normal con nosotros, con normal y ahí andando, yo está bien, mira, la doña también, a todo el mundo. Y después de ese sueño ya también me dio paz y me tranquilicé, dormía bien y todo. Por ahí se me reveló también en un sueño. Entonces, en resumen, mi hermana, que también se sintió defraudada con su fe y con esa motivación, ahora comparte el evangelio. Amén. Porque también se transformó por la situación. Ahora nosotros ya el mundo no tiene sentido, porque somos visitantes, ya entendimos que el dinero no da ni un día de vida. Hay gente en el hospital que se salvan, hay otro en la clínica en Estados Unidos, donde sea, que no se salvan, porque la vida depende de Dios. Su voluntad siempre va a ser mejor para nosotros. Amén. Porque si hubiese sido por fe, entonces Jesús no muere en la cruz. El que mejor se portó fue Jesús y le tocó morir crucificado. Entonces, a partir de ahí nos consagramos a la Virgen. Mi cuñado hizo un retiro, mi mamá hizo el retiro de gracia. O sea, ha habido un cambio, tal como mi amiga me lo dijo aquella vez, en mi familia completa. Lo que él vino a enseñarnos a nosotros en un mes y un día fue más de todo lo que yo había aprendido en toda mi vida. De que ahora a mí me interesa la santidad de mi familia, que antes no. Ahora yo quiero que, ya yo sé cómo ganarme, por ejemplo, la gracia, pero yo no quiero sola. Yo quiero que mi esposo también se vaya. Yo quiero que mi papá también lo entienda, que el dinero no compra la salud. Que me dicen, sí, pero tú lo dices, pero estaba en el home, pero no se salvó. Hay otro que en el hospital, hay otro que están en la calle, porque la vida depende de Dios, no depende ni de qué médico, ni de qué medicamento, a un nivel que a partir de esta prueba, Dios me dio la gracia más grande, que fue vivir sin miedo. Porque ya lo más grande que era pedir un hijo, lo más grande que era que mi matrimonio se rompiera. Entonces ahora yo puedo decir, yo estoy feliz, yo estoy plena, porque mi vida depende de Dios. Lo que pase mañana, que me espere una prueba más grande, otra, mi vida depende de Dios. Amén. Y si yo lo tengo cerca, que ahí es donde está mi trabajo, yo me tengo que preocupar por siempre estar cerca de él. Ya lo que venga no importa. Lo que queremos es la vida que viene después, la vida donde están los que se la ganaron, la vida de gracia. Ya esto es temporal, Nada que pase aquí, ni un carro, ni una casa, ni una fiesta, ni nada. Lo que queremos ganar no es llegar al cielo, desde aquí hasta el cielo, para reencontrarnos con todo, con nuestra familia. Y tengo que decirte que ahora yo me siento más feliz. Yo decía, no, yo no vuelvo a sonreír, ya para qué salí, ya nada, porque mi vida ya se derrumbó, o sea, ya lo que significaba mi hijo, ya todo eso se derrumbó. Y no, Dios me ha dado un nuevo propósito. Ahora a mí me interesa en la vida de los santos. Algo que a mí antes era indiferente. Yo tengo ese propósito de que nosotros vivamos en santidad, aunque estemos súper lejos, pero ya yo quiero que lo hagamos. Ya la Eucaristía significa otra cosa, yo la vivo de una manera diferente. Ya a mí me interesa la salvación del otro, que no nada más sea mía. De verdad, ella ha cambiado bastante. Ha cambiado bastante en un vamos a decir, en un 100%, porque antes ya no me apoyaba en los negocios, ya me apoya. Ya ella me escucha. Ya ella está atenta. No soy yo, es Cristo que vive en mí. Porque antes eran por los opuestos. Porque ella decía una cosa y yo otra. Y yo lo hacía, aunque le perjudicaba a ella, pero ya no, ya estamos, si vamos a hacer cualquier proyecto, lo hagamos juntos, primeramente se lo pongamos en manos de Dios, y si Dios nos da la luz, o nos abre los caminos, lo hacemos. Pero... Entonces, en ese mismo proceso, yo sentía que algo faltaba el niño, que la conocieran la niña. Y yo decía, no, yo no te voy a apresurar más. Yo le decía, Jonathan, tenemos que dar ese paso, porque era algo que yo sentía que había quedado inconcluso en el pasado. Vivimos todo lo del niño, había quedado inconcluso. Y me decía, lo postergaba. Sí, yo siempre ponía mucho pero. Sí, no quería. Y yo quería dar ese paso, porque yo sentía como que yo tenía algo ahí, pero entonces vamos a resolverlo.
Entonces, no, hasta que llegó mi cumpleaños ahora en septiembre, y él me dijo, vamos a cenar. Yo le dije, yo quiero que tú me regales de cumpleaños con los 6 niños. y no, querido, nos vamos para tal dirección, porque yo sabía que era para allá, y yo quiero conocer al niño. Y se vio tan apurado y dijo, ok, llamó que lo prepararan. Y cuando yo lo conocí, yo dije, wow, otra meta superada. Era mentira lo que decían. De que, si tú ves niño, te va a cuidar de esto. Si tú ves... Yo decía con mis amigas que yo le decía, yo dije, no, es mentira. Eso es lo que el enemigo te quiere hacer ver para que tú no quieras salir adelante. Yo lo que vi fue un niño que fue creado por Dios y que es muy amoroso. Entonces, cuando ya lo de la niña, él lo postergaba, y yo dije, Virgencita, te voy a hacer una novena a la de Satanudo. Yo la había escuchado, pero no, yo dije, bueno, de Satanudo, para que cuando Alice se entere, lo tome bien. O sea, cuando la niña lo sepan, no le cojan rencor, porque ella es un muy buen papá que se equivocó, entonces no lo juzguen por eso. O sea, por una sola cosa mala, matar toda la cosa buena. Yo hice la novena. Y cuando se dio un jueves, yo le decía, tenemos que ir al Santísimo, y día que tú lo vayas a decir. No se nos dio, pero entonces fue un jueves que ella se enteró. Cuando ella se enteró, esa fue la niña más feliz del mundo. Lo acogió con amor. Eso fue enamorada. Incluso ella decía que ella lo quería más que la otra hermanita. Era su favorito. Entonces eso fue una gracia de Dios, sí. Una bendición. Toda la cosa que hacer más caritativo. Yo trabajo, ayuda al padre con la página, con lo de la iglesia. O sea, tenemos un grupo de jóvenes también que compartimos el evangelio. Mi hermana, como te digo, comparte el evangelio. O sea, ha habido una transformación en mi familia. Amén. A nivel, entonces eso es lo que importa. Él sí me hizo el milagro. Claro. Él sí me fue fiel, pero de una manera que yo no lo entendía. Exactamente. Porque él me dio algo más grande. Porque pudo habérmelo sanado y yo olvidarme de él. Pero él vino y me hizo la intención de yo querer salvarme. Que es mucho más que sanarse, que ayudarnos. O sea, esto no importa. Lo que importa es la vida que sigue. Amén, no importa cuántas pruebas vengan. Entonces, la otra parte era que la Virgen dice que a sus hijos más queridos ella le da la cruz más pesada, pero que la van a llevar con amor. Y así me siento yo. Cualquiera que me ve dice, ay, mira, tiene que cuidar el niño de fulano y le hicieron esto, y yo no siento nada, yo lo disfruto, yo me siento feliz. Que mi hijo se falleciera, yo me siento feliz, porque la prueba Dios me está dando la fortaleza. O sea, Dios permitió que yo viviera eso para decirme, no tengas miedo. Mira, lo hice, pasó, y ahora yo soy tu fortaleza. Amén. O sea, yo soy tu fortaleza y conmigo que tú lo vas a superar. Mira, yo tengo que decir algo con respecto a eso, que de verdad admiro mucho a Merlin, que fue de la manera que ella cogió al niño. Ese niño es loco con Merlin. Le dice mami, Merlin lo pone bonito, le prepara todo lo mismo que la niña, como un hijo normal. Y eso me llenó mucho a mí de felicidad. Yo me imagino. Ver que Merlin lo acogiera de esa manera y que le diera el mismo valor que le da a la niña, y quizá algo más. Que incluso llegó hasta un punto que el niño hasta dormía con nosotros. Amaneció varias noches durmiendo con nosotros en la cama en el medio. Que eso yo nunca lo pensé que lo iban a vivir. Y Dios es tan bueno. Nosotros no tenemos como agradecerle a Dios. Y esta es la forma que queremos hacerlo, compartiéndolo. Por todo lo que ha hecho con nosotros, y de verdad le damos gracias a Dios infinitamente, y todos los días más, porque todos los días está obrando más. Amén, amén. Y ahora, ¿cómo ya terminó esto? Ay, Dios mío, señores, qué lindo. Qué lindo. Yo sé que muchas familias, yo sé que cada persona que escuche este testimonio ha recibido ese toque del Señor. Yo sé que Matías no solamente vino a transformar, a llevar a la gracia a su familia, porque yo siento en mi corazón que ese fue el propósito de Matías. Ese mes y un día que duró ese angelito del Señor que fue enviado por él, fue para que ustedes se pusieran en gracia. Eso fue misericordia. Amén. Dios tuvo misericordia. Amén. Y para que descubrieran que que lo bueno viene después de esta vida, que es allá en donde Él los va a estar esperando. Y de verdad que me toca mucho el corazón su testimonio. Aquí hay, en el testimonio de ustedes hay
para todo. Mucha tela que cortar. Hay para todo, para edificarse en muchísimos aspectos. Y de verdad que ese mensaje de abrirnos a la misericordia del Señor, de mirar la vida que nos espera después de esta como lo más importante, que siento que cuando resaltas eso, tocas el corazón de todo el que te escucha, es lo más importante. No, y que la gente a veces cuando espera un testimonio, espera Dios hizo lo que yo quiero. Exacto. Dios no podía esto, y yo estoy aquí para decir, Dios no hizo lo que yo esperaba, pero hizo algo mejor, todavía mejor. Porque cualquier cosa que me pueda resolver aquí, terrenal, no se compara con que Él me haya puesto en la dirección que Él quería que nosotros tuviéramos. Y amén. Finalizando este testimonio, este momento de tanta gracia, y esperando que cada uno de ustedes hayan recibido ese toque del Señor, solamente me queda ya para despedirme, recordarles a cada uno de ustedes, compartir este testimonio, porque yo sé que muchas personas van a recibir ese toque del Señor, que muchas personas van a ser edificadas a través de este testimonio. Y ya, despedimos aquí recordándoles suscribirse, compartir, como les decía, y esperar una próxima entrega que yo sé que también va a ser de mucha bendición para todos. Gracias a esta hermosísima familia. Gracias, que el Señor gracias a ti por acogernos aquí. Nos ha permitido conocer, que han aceptado, Dios mío, este llamado a compartir las grandezas del Señor que ha hecho en sus vidas, y yo sé que a través de la de ustedes va a ser en muchas familias. Que así sea. Que el Señor los siga bendiciendo, los llene de su paz, de su amor, de sabiduría, y que sigan siendo esta familia maravillosa hasta ver la gloria de Dios. Amén, que así sea. Un abrazo para todos. De aquí al cielo.